Lo conocí personalmente, una vez tenía un amigo que era periodista, lo fuimos a ver a su domicilio, un tipo súper sencillo, identificado con todo lo que pasa en la juventud y en las urbes. Odio que le llamen rock urbano, esa palabra no existe. Y nos identificamos mucho con él por todo lo que pasó, ¿no? Los hoyos funky, tocadas canceladas, represión, todo eso, y es lo que nos enfrentamos los jóvenes muchas veces. Cuando tú escuchas la letra, si lo ves más a fondo, pues sí te llega, ves su trasfondo. Me gusta mucho, tiene buenas letras, llegadoras. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Palabras Mayores. Y Palabras Mayores van a tener muchas esta noche porque estoy con el gran maestro, una leyenda viviente y sonante. Aquí está Alex Lora. Mamá, pon la grabadora porque está saliendo el Tri ahorita en Palabras Mayores, mami. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, un honor para mí. Y abrirnos las puertas de este lugar maravilloso que ya desde que se abre la puerta está lleno de historia, llena de recuerdos. No, pues ya 47 años en el rock and roll, ya casi 48. Ajá. Se dice fácil, pero es toda una vida en el rock and roll, ¿no? Yo cuando empecé a rock and rollear no dije, voy a rock and rollear 47 años, voy a grabar 48 discos, van a poner el Alex Lora en el Museo de Cera de la Ciudad de México, van a poner la estrella de Alex Lora en la Avenida Revolución de Tijuana, en el MGM Grand de Las Vegas, me van a dar el Grammy de la excelencia musical, me van a invitar a portar la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres, me van a dar la medalla al mérito, la medalla Florida del Inca que le dieron al maestro Mario Vargas Llosa en el Perú, también me la dieron a mí. Entonces, pues la verdad yo me siento muy contento porque nunca nada de lo que he logrado lo planeé. Se lo propuso. O sea, yo no dije voy a estar festejando en Palabras Mayores en el 2016, 48 discos, el libro del Tri, o sea, todos los reconocimientos que me han dado me hacen muy feliz porque yo nunca he pretendido nada más que desahogarme y rock and rollear, ¿verdad? Tampoco no ha parado, nunca para. Ah, no, no para nada. ¿Cómo le hace Porque para no el parar? mismo rock and roll te va llevando y mientras más rock and roll, más te vas involucrando y la raza se va aprendiendo y ellos disfrutan cuando están rock and rollando conmigo y yo disfruto de que ellos se olviden de sus broncas cuando están rock and rollando conmigo. Entonces se crea una catarsis que hace que nos sintamos felices en ese momento. Uh-huh. ¿Cómo sabe qué sigue una cosa después de la otra? ¿Ahora qué voy a hacer? Está el tercer disco sinfónico, con uno no fue suficiente. Bueno, es que primero, cuando fue el aniversario número 30, mi domadora me dijo, vamos a hacer una tocada con orquesta sinfónica para festejarlo. Yo le dije, no, pues ¿cómo crees? La raza nos va a chiflar, pues ¿cómo con orquesta sinfónica? Ah. Pero yo cuando empecé a oír los arreglos y aparte pues, las rolas cómo estaban sonando, dije, no, sí, por ahí va la jugada. Y aparte, pues la música no puede llegar a un nivel más alto que con la sinfonía. Entonces hicimos el disco sinfónico en el Auditorio Nacional, hicimos un concierto en el Auditorio Nacional y ese disco, el disco con la Orquesta Sinfónica, que es un disco blanco, que se llama el Tri Sinfónico. Ajá. Y el disco que grabamos en la cárcel de Santa Marta, esos dos discos solamente, desde que salieron hasta la fecha, todavía se siguen vendiendo, ¿no? Y los piratas que se han vendido y los que le faltan todavía, ¿no? Esos dos discos solamente han vendido más de 4 millones de discos, desde que salieron hasta la fecha. Con todo y piratería. Entonces,
Bueno, de discos con todo, verdaderos. Con todo lo que, exacto, con todo lo que no se contabiliza con De los discos demás. verdaderos más Exacto. cualquier cantidad de piratas. ¿Va? Y posteriormente pues dijimos, ahora hay que hacer uno en un estudio de grabación para que se oiga más majestuosa la orquesta y todo. Y ese fue el Sinfónico 2. Y ahora hicimos otro para festejar el aniversario 153 de la Batalla de Puebla. Yo soy de allá, de la De Bella Puebla. República, de los borrachitos y los camotes. Y entonces pues fue un honor para mí, un orgullo poder festejar con la raza de Puebla. Es el disco. Para que lo vean y no lo compren así como está, porque tiene cosas divinas. Aparte trae un DVD Ajá. que no es igual que el disco, porque el disco trae la tocada, ¿va? Con la orquesta. Pero en el DVD pues vienen escenas hasta de cuando nos volvimos a matrimoniar el año pasado, mi domadora y yo, que cumplimos 35 años de casados. Vienen testimonios de la raza, vienen otras tocadas en otras rolas. Entonces, porque sí, cuando el DVD y el disco es igual, pues si ya oí el disco, ¿para qué ¿Para veo qué el quiero el DVD? O DVD? si ya vi el DVD, ¿para qué oigo el disco? Ajá. Entonces está muy padre porque tiene esas dos cosas. Y es el Sinfónico 3, porque el primero fue a los 30 años, el segundo fue en estudio de grabación y este es el tercero para festejar el aniversario número 47 del Tri y 153 de la Batalla de Puebla, con la Filarmónica 5 de Mayo. Pero también porque ya tiene muchísimas canciones que ya son clásicas, porque finalmente este sonido de sinfonía pues se le da solamente a las canciones merecedoras de estos clásicos que quedan para siempre. Sí, claro, porque son rolas que la raza ha mantenido en su corazón toda la vida, ¿no? O sea, las ha mantenido en su corazón más de 40 años. Y para eso pues se necesita una poca de gracia y otra cosita. Sobre todo la cosita, olvídense ustedes de la gracia. Sí, porque- Esa es de la cosita que nos gustaría que nos hablara en todo, en su música, en su... Hay tantas cosas de qué hablar. Este lugar, como les decía, está lleno de cosas principalmente de música y de la Virgen que es tan querida para usted. Bueno, como dijera ese célebre pugilista, el Ratón Macías, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. A mi manager porque pues, es mi domadora, ella es la que hace todo, yo nada más doy de grits y digo babosadas. Y a mi manager porque ella es la que coordina todo. Todo. O sea, lo más difícil de esto es coordinar los ensayos, coordinar las fechas, el transporte, la producción. O como la Sinfónica, la gran idea. De hecho, hacer ella el fue la disco. que me dijo, sí, no, pues ella fue la que dijo, vamos a hacerla con Sinfónica. Yo le decía, no, pues estabas muy... Pero, incluso ella fue la que me dijo, vas a estar en Palabras Mayores. Entonces, Dije, y bueno. yo ya no voy a preguntar por qué. Entonces, vamos. Este, Entonces, por eso todo se lo debo a mi manager, que es mi domadora, que aparte ella canta también. Y a la Virgencita de Guadalupe, que ella es la que me ha dado la inspiración para inventar las rolas que he inventado. Y la salud para cantárselas a la raza durante ya casi 48 años, ¿verdad? De hecho, cuando compuse la canción dedicada para la Virgen de Guadalupe, fue sobre pedido. Muchas rolas de las que he inventado, las he inventado sobre pedido, porque la raza me pide que haga que un tema invente en la rola de específico. los impuestos, que invente la rola de tal o cual personaje. Durante el concierto le gritan, le dan ideas Pues más bien en el trato, ¿no? en el trato con ellos. Entonces, cuando me cuestionaban, ¿por qué no has hecho la canción de la Virgen? Nosotros, tus fans, somos la raza de México, que está en México. Estados Unidos. Somos guadalupanos, el Tri es guadalupano. Los mariachis tienen su rola de la Virgen, los salseros tienen su rola de la Virgen. Nosotros tenemos que tener una rola de la Virgen, los rock and rolleros, y aparte pues el Tri es el que la tiene que hacer, ¿no? Entonces por eso fue que hice la rola de la Virgencita, consciente de que podía caer en el ridículo, ¿verdad? Porque podría ser algo muy ñoño. Pero ya que inventé la rola, pues sí, invité al maestro Carlos Santana a tocar la guitarra ahí, ¿no? Que también Y es desde que devoto es de la... súper claro. devoto de la Virgencita también. Y desde que hicimos la rola estábamos de acuerdo en que no es la rola de Santana, no es la rola del Tri, es la rola de la Virgen, ¿verdad? Porque es la rola de la fe que todos tenemos por la morenita, ¿no? Que dice...
la luz nos comienza a iluminar. Empiezan a sonar las campanas de la basílica para anunciarnos que pronto un nuevo día va a comenzar. Y para todas las criaturas del mundo, la vida tiene que seguir. Y desde allá arriba en el cielo, la madre del creador nos cuida, nos ilumina y nos manda su bendición. Virgen morena, tu raza te canta esta canción. Con tu bendición, Virgen morena, morenita de México. Gracias por darnos un día más. Con tu bendición. Te dije que la grabaras, mamá. Está saliendo el tri ahorita. Tiene la grabadora prendida desde la primera vez que lo dijo. Pareciera como, bueno, este es un himno de completo amor y de completo agradecimiento. Sí, claro. La verdad, como decía hace un momento, cuando me lancé a la empresa de hacer la rola, pues estaba consciente de que podía caer en el ridículo, ¿va? Pero gracias a Dios quedó una rola muy padre y es de las rolas más motivadoras que tengo y de las que a la raza más le gustan. De hecho, cuando en alguna tocada se alocan, nos están prendiendo de allá de más, les tocamos esa rola y todos hasta como que agarran otra onda más mística, más espiritual, se clavan en otra onda. Y además es también un himno, digo, de bandera mexicana, ¿no? Ah, es claro, como sí. para salir al mundo. De hecho, la presentación se hizo en la basílica. Se hizo una misa en la cual, cuando salió el disco, en la cual cantamos la rola durante la ofrenda y luego la cantamos después de la bendición. Cantamos 2 veces acompañados de un coro de niños que se habían juntado en la radio, 60 niños que estuvieron cantando la rola. Vamos a hacer una pausa y regresando quiero preguntarle, al menos de las 3 mujeres que tiene siempre junto a usted, que es evidente cuáles son. Volvemos en un segundito. Pausa, mamá, porque regresamos en menos que canto un gallo tartamudo aquí a palabras mayores. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es indispensable que los adultos mayores de 65 años dediquen por lo menos 150 minutos semanales a la activación física. Sin embargo, no todos los tipos de ejercicio son apropiados para este rango de edad, por lo que este organismo recomienda realizar desplazamientos como caminatas o paseos en bicicleta. Pensando en ello, el programa Muévete en Bici CDMX permite el préstamo de bicicletas especiales para adultos mayores de forma totalmente gratuita durante el paseo ciclista dominical sobre Avenida Paseo de la Reforma. Puedes solicitar el préstamo por 60 minutos de este tipo de bicicleta en el módulo ubicado en la Glorieta de La Palma todos los domingos de 9 de la mañana a 12:30 horas. Solamente es necesario presentar una identificación vigente como INE, INAPAM, IMSS o ISSSTE. Es una super persona, sí lo llegué a conocer una vez cuando fue un evento del Teletón, estuve cuando vendió su guitarra. Para mí es una persona que ha logrado todo, ¿verdad? Y hasta la fecha, digamos, yo como persona grande todavía lo sigo escuchando. Mis muchachos que están ahorita chicos, tendrán uno tiene 14, uno 24, uno 26 y todavía lo escuchan. Su música no pasa de moda. Mamá, préndele otra vez porque ya regresamos.
Estamos aquí, le decíamos que estamos, gracias por acompañarnos nuevamente, y estamos acá con el gran maestro Alex Lora, que de verdad... Muchas gracias, Alex. Es un placer. Es imposible cubrir tantos años y tantos detalles y tantas cosas, pero es evidente, como les decía antes de ir al corte, que siempre lleva consigo a 3 mujeres. A la Virgen, a su chela domadora adorada y la música. Claro, sí, o sea, la verdad yo me siento triste por los que no disfrutan de la música. ¿Cree que haya? Y hay personas que no tienen música en su vida, ¿no? ¿Cree que sí existan? Se clavan más en cosas físicas, en problemas. Entonces, la música, por lo menos a mí me ha ayudado mucho en mi vida para sentirme mejor y alivianarme, o sea. Y pues la raza ha musicalizado su vida, mucha raza ha musicalizado su vida con mis canciones, entonces para mí, pues eso vale más que cualquier otra cosa. Son los recuerdos, ¿no? Uno de Claro. repente se remonta a ciertas canciones y entonces sabe perfecto en qué año estaba o qué estaba Sí, haciendo o qué era. De hecho es como los discos del Tri, si oyes un disco de hace 10 años, pues oyes y ves las noticias que estaban en ese momento, porque el Tri en su música siempre ha retratado el momento social histórico que se está viviendo, los personajes que están... Por ejemplo, ahorita este muchacho, fuimos a Nueva York e hicimos una tocada allá, y cuando fuimos al radio a hacer una entrevista, estábamos el radio a una cuadra de la Trump Tower. Entonces me dijo mi banda con la que iba yo, ¿por qué no le mandas un saludito? Iba a ser empezando mayo, todavía no era el día de la mamacita, era hasta el día 10, eso fue como el día 3. Entonces yo traía mi playerita, donde le manda un saludito muy cariñoso la raza a él, y fui abajo de la torre. Y ahí les mandé un saludito con un video que se hizo, y pues toda la raza llegó, me entrevistaron hasta de USA Today para el periódico en inglés y todo el rollo. Entonces sí marca momentos Entonces específicos. ahí, ese videíto que se subió a la página del Tri y a las redes, en 2 días ya tenía más de 4 millones de visitas, ¿verdad? Ahorita quién sabe cuántas tenga, pero luego ha habido otras chavas y todo que han ido a mandarle también saluditos a su mamacita, muy cariñosos. Dicen, así nos unimos a Alex Lora en su saludos. Así nos los enseñó él, cómo ir a saludar a su y mamá. le compusimos su cancioncita, que también, de hecho, es la única canción en 47 años que tengo de rock and rollear, que en una tocada que hicimos en Phoenix, cuando terminamos de tocarla, toda la raza, otra. Entonces yo le decía, pues, ¿cómo otra? Todavía no acaba la tocada, apenas va la mitad, ¿no? Dice, no, otra vez la misma. Ah, otra vez la Entonces, misma que otra vez la misma canción, 2 Ajá. veces la cantamos. Y Qué no, la maravilla. raza, pues es esa que dice, se llama Donald Trump no nos quiere, dice que somos viciosos, dice que somos drogadictos, dice que somos marihuanos y violadores. A que Donald Trump, a que viejito amargado, pa' mí que está marihuano, pa' mí que está masturbado. Donald Trump, claro, dice otras cosas, pero ahorita no las puedo decir porque mi mamá está grabando. Porque son ¿va? palabras mayores. Exacto, Esas las que siguen ya son palabras más, mayores exacto. que no puede escucharme. Los castos oídos de mi mamá que está grabando no lo pueden escuchar. Pero en tocada la raza no, le inventa letra. Y También hay canciones que guardan momentos especiales y emotivos que quizá muy poca gente lo sabe. Por ejemplo, Esperando mi camión, que sí tiene una relación directa claro, con su sí. vida y cuando esperaba el camión para ir a ver a su papá. sí, porque mi mamá me ponía en la estación y mi papá me recibía y luego ya que estaba unos días con él, me volvía a poner de regreso y mi mamá iba por mí a la estación. Entonces yo creo que eso me quedó muy grabado en la mente, por eso fue ya cuando inventé la rola, ya después que estoy esperando mi camión en la terminal del ADO.
Quiero que me lleve muy lejos, lejos, muy lejos de aquí. Entonces, Y como todo mundo de alguna manera tenemos una relación con esa frase, aunque no necesariamente esperemos un camión, aunque no necesariamente... y aunque no sepan qué es el ADO. porque Exacto. muchos, Sí, por han de ejemplo, decir en esto Perú, que no, sí. en Perú, en Argentina Claro. cantan y estoy esperando a mi camión en la terminal del Y nos ADO venga. y realmente no saben lo que es el ADO, ¿no? Pero muchos queremos irnos de ese lugar en Pero algún momento. ahora sí, lo que es la sensación de, De escapar. exacto, del escape, que el mismo rock and roll te da esa Nos da, sensación claro. de escape, ¿no? Es como, por decirte, esa parte de la rola de este muchacho Donaldo que se está promoviendo, donde dice, se lamentó al Papa, se lamentó a Fox, se lamentó a Obama, a Hillary y a otros dogs, y ahora, ¿a quién se la irá a mentar? Después de tanta jalada todavía quiere ganar Donald Trump. Entonces le digo a la raza, ya se la aprendieron. Después de tanta jalada todavía quiere ganar Donald Trump. Y no, pues la raza la canta como si fuera ADO, como si fuera Las Piedras Rodantes, su triste canción, se la saben aprenden y de empiecen volada. a cantarla. ¿Qué es lo que hace que se cree la catarsis, que hace que nos olvidemos de nuestras broncas y nos sintamos libres? Para eso es la música popular, ¿no? La música popular tiene la finalidad de hacer que la gente que la interprete, la gente que la escucha, se olviden de sus broncas y se sientan bien, se sientan felices, ¿no? ¿Este libro también fue idea de la domadora? Ah, claro, bueno, ese libro fueron como 2 años recabando toda la información, los anécdotas que trae, todo lo que es la historia, sí, ¿no? Pero muchísimo. 47 años, pues no se pueden resumir en un libro de ese tamaño. No, por supuesto que no, tendrían que ser por lo menos unos 8 o Como 10. la Odisea y la Uno por Ilíada, año. como la Biblia. uno por año al menos. Pero este libro tiene la particularidad Aquí que es está. el primer libro que salió con realidad aumentada. Ajá. Entonces en el separador te dice para que bajes la aplicación, se la pongas a tu teléfono, a tu iPad, y en todas las páginas donde tiene realidad aumentada Se va contando puedas más. ver Ajá. Ahorita busco videos una, y ajá. todo. Aparte de que el libro como tal está padrísimo, ¿no? Porque Sí, trae es fotos completamente su inéditas. personalidad y son fotos y son anécdotas y son cosas súper sencillas y simpáticas. Y tiene como 25 realidades aumentadas para ver Para que vean videos, más claro, ahí sí. porque no cabe todo. Aquí, por ejemplo, Mira, aquí es está cuando- el simbolito y entonces aquí pueden buscar más cosas de Es esta cuando mi mamá se casó. página. Ajá, Cantinflas fue su padrino. ok. Entonces ahí estoy yo todo relamido y de trajecito. De trajecito. Para poder Ya ir- nada más por eso vale la pena, oigan, para que lo vayan a ver. Para poder ir a la boda, pues Boda. de modo que no estuviera de Ajá. trajecito y relamido, ¿verdad? Con toda la Ajá. greña aplastada. Y Cantinflas fue su padrino. El padrino cuando de mi bodas. mamá se volvió a casar. ¿Cuántas historias? Y además también, a ver, porque es que es imposible acabar con usted los temas. No, pues Tequila, mezcal, también tiene su marca y que ha sacado también a propósito de aniversarios. Lleva a México guitarras, muy lo que pasa es dentro. que ahorita no traigo la guitarrita, la que avienta lechita para los niños, pero es que se la desayunaron. Ok, pero también hay. Sí. Esto, tequila. ¿Tequila en qué año salió y con qué propósito? El mezcal del Tri salió en el aniversario 38 y fue para apoyar a los agaveros de la Sierra de Oaxaca, para que pudieran tener más proyección y en ese momento el mezcal no era muy No era tan comercial conocido y tan famoso. y para darle más vida y apoyarlos a ellos. Y luego ya existiendo el mezcal, pues llegaron los del tequila y dijeron, ¿cómo que mezcal y no tequila? Hay que sacar el tequila y pues también sacaron el tequila y luego ya entre ellos se pelearon y nosotros les terminamos comprando las cajas y ahí tenemos, de todas maneras en las tocadas se venden. Y se siguen haciendo historias con todo esto que le sucede y todo esto Es que que le son pasa. de supercolección. Ajá. Por ejemplo, el tequila son 7 botellas diferentes. Cada botella es como la portada de un disco. Pero el tequila pues es el mismo. Es el ¿no? mismo, pero uno tendría que tener toda la colección. Pues hay quien, sí, los fans compran los 7
diferentes Botellas, o sea, con las portadas, pomos, digamos. Ajá. y tienen su disco y tienen su botella. Ajá. Pero el tequila es el mismo. Es más, mucha gente lo compra no para tomárselo, nomás Para guardarlo y tener todas O las como la botellas guitarrita distintas. también del que avienta lechita, que es la Ajá. manita. Mucha gente la compra no para tocarla, la tienen en su oficina, la tienen en Como su objeto, estudio. Sí, como un objeto de reconocimiento también parte de lo que de les gusta. de la historia, de la parafernalia del Tri. Y es como les digo, ahorita te cuesta eso, pues ya, ahora que me muera, va a costar. Va a valer Entonces aprovechense y cómprenlo ahorita. Piensa en eso, Alex Lora, piensa en el momento en el que se pueda llegar a retirar, que ya no esté en los escenarios. Bueno, lo que pasa es que cuando uno nace, lo único seguro que existe en esta vida es que nos vamos a morir. Ajá. Sí, pero es algo no. que piensa. Bueno, mientras llegue ese momento hay que tratar de disfrutar y rock and rollear. Eso es lo que sigue haciendo todos los Claro, días. sí. ¿Con qué propósito? Que se levante en las mañanas. ¿Qué es lo primero que hace? Y además de, Pues de ahora con sí su que domadora, Yo esta creo gran que historia de cada amor. quien, sí, bueno, ella es la que hace todo, organiza todo. La coordinación es lo más difícil. Pero yo creo que en esta vida cada quien tiene un propósito. Y desde que uno nace, ya Dios ya trazó el camino que uno va a recorrer, ¿verdad? Y el rock and roll es una medicina. Hay que tomarla de a diario. Por eso yo les recomiendo que no dejen de tomar sus pastillas de rock and roll. Porque esa es la fuente de la eterna juventud. Tómenlas 3 veces al día después de comer. Y así nunca van a envejecer y por siempre jóvenes se van a mantener. Así que no dejen de tomar sus pastillas de rock and roll. Y además de esa agüita, no se empachan. Palabras del doctor que se mantiene joven, risueño, creativo, activo y feliz. Gracias Muchas a Dios. gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por acompañarnos en Palabras Mayores. Y ustedes, chamacos, recuerden, el rock and roll es un deporte, practíquenlo, conectándose a palabras mayores con Alex. Y Alex. Bauer, con Alex Alex y Bauer, y que viva el rock and roll. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que entra. Alex Lora.